Bien, tenemos ahora una forma de representar un equipo. Para organizar nuestro torneo tenemos que traer los equipos para acá. Entonces tenemos que decirle a cada uno qué vuelo tiene que tomar. Entonces necesitamos un struct vuelo. ¿Cómo se describe un vuelo? Hora. Entonces, ¿cómo vas a representarlo ahora? Bueno, debería ser un arreglo de dos enteros. Tú lo lees como un arreglo. ¿Alguien lo tiene diferente? Un entero de 0 a 2400. Un entero de 0 a 2400. ¿Alguien más lo tiene diferente? El único, ok. El problema con ambos de esos sistemas, el tuyo, tienes que recordar cuál es la hora y cuál es el minuto siempre. Entonces tienes que siempre estar acostumbrado a la documentación y puedes leer el que no es. En el tuyo, tienes que siempre hacer la conversión, esos tiempos, entonces tú propenso a errores y el tuyo requiere cómputo adicional. Entonces ahora me lo quito. Ajá, ese tiene otro problema, que es que yo no necesito tantos bytes para guardar una hora. Solamente existen 24 horas posibles para la hora y solo existen 60 horas posibles para el minuto. Entonces, ¿cuál es la forma ideal de hacerlo? Se ofrece una cosa llamada time.h. Si yo puedo hacer include time.h. Falta el lugar. Sí. Entonces, si reviso aquí un momento time.h, contiene funciones clock que devuelve la hora actual, time que devuelve la hora actual, ask time, seek time, local times, string from time. Entonces, ¿cómo se representa una hora en la computadora? Existe lo que se llama ¿se puede leer aquí? No. Existe lo que se llama el Unix Epoch. La época Unix. Back in the 70s, when the Unix system and all its friends were being originally designed, the programmers needed a simple way to represent dates and times without having to deal with all those awkward human things like days and hours and minutes. They just needed a ticking clock that it was easy to do arithmetic on. And the simplest way to do that is just a number, an integer, representing how many seconds had elapsed since January the 1st, 1970. And we're still using that. All over the place, in pretty much every computer, everywhere. It's generally the best way to store dates and times because it ignores time zones and irritating human things like that. Now, I've done videos about this before, so I won't dwell on it, but all you need to know for this is that midnight, at the start of January the 1st, 1970, the date in question is 0. El 1 de enero de 1970 fue elegido como una convención para C y para los sistemas basados en Unix, como el momento a partir del cual se empezaría a contar la hora. Muy parecido a lo que acaba de decir el compañero aquí. ¿Tu nombre? Perdón, se me olvidó. Manuel, gracias. Sí, ya sé que te he visto antes y pero todavía no me lo he aprendido. Entonces, a partir de esta fecha, se empieza a contar los segundos y se guarda en una variable de 64 bits. Entonces, si yo quiero decir la hora actual, yo le digo, perdón. No escriba ahí. ¿Qué? No escriba ahí. Aquí no. Aquí no. Ok. Si yo quiero guardar la hora actual, entonces probablemente me salga algo como 0, no sé, como 7.451.403, qué sé yo. Que es la cantidad de segundos que han transcurrido desde este momento. Entonces esto me da una fecha y una hora, y hay funciones del sistema operativo, funciones que están codificadas en el hardware, que hacen la conversión de esto
a, hoy es 9 de febrero, 8, que hace una conversión de esto a 8, 2, 2019, son las 9, a 20, que hace cada una de estas conversiones de forma muy eficiente. O sea, en vez de tomar varios ciclos de CPU, porque tiene que ser varias divisiones, restas, sumas, todo esto se hace en una sola instrucción porque todos el mundo se ha puesto de acuerdo en que vamos a usar esta época. Todos excepto Windows. Windows dijo, oye, pero qué arbitrario, en 1970. ¿Qué pasa si yo quiero representar algo que ocurrió antes? Entonces Unix usa un número negativo. ¡No! Yo soy Microsoft, yo soy inteligente, yo voy a decir que en la época Microsoft es el 1 de enero del año 1900. ¿Cómo? Y si quiero representar algo antes, ¿Ah? y si quiero representar algo antes, ya, según Microsoft, ya Vino Apple y dijo, No bueno, lo haces. O sea, usas otra estructura. O sea, no usas estas funciones tan bonitas, sino que usas algo más complicado. Si estás necesitando representar algo que ocurrió en el siglo XVII, por ejemplo, entonces no necesitas que sea eficiente, probablemente. Eres un historiador y tienes todo el tiempo del mundo, la historia no va a cambiar. ¿Y hasta dónde llega esa notación? Esta. En el futuro. O sea, por ahí también viene el problema del GeoCAD. Exactamente. Eso más 2 a las 63 menos 1. Exactamente. Que posiblemente eso sea como... Eso se llama... 2040. Esto se guardaba antes en una variable de 32 bits. Y entonces eso nos daba hasta, si recuerdo bien, el año como 2048. Pero ahora es 64. Pero ahora es 64 bits, todo el mundo se puso de acuerdo, pues no podemos llegar aquí y tener otro Y2K. ¿Todos se acuerdan del Y2K? Entonces, pues ahora que es 64 bits, el año es algo así como millones. Pero la de 32 sí van a explotar. Sí, la de 3, o sea... Pero pues ahí no tenemos máquina de El número Sí, lo que ya no significa la cantidad que ha pasado de lado. ¿Cuándo se va? Esto es cantidad de segundos. ¿Ah? la cosa Windows entonces ¿qué? Windows empezó con 64 bits desde el principio. Sí. ¿Cómo hasta cuándo le da eso? Bueno, ¿hasta cuántos millones de Exactamente. Entonces, como Unix había salido en el 73, dijeron que el 70 es un buen lugar para empezar. No hay, porque antes de eso no había computadoras. ¿Por qué vas a querer guardar algo en la computadora que no tiene que ver con las computadoras? Microsoft dijo partidas de nacimiento. Pero también dijo, si ustedes van a usar ese sistema para algo serio como partidas de nacimiento, por favor usen Unix. Esto es una variable de tipo time Entonces time les va a dar esta representación de su fecha y hora. Si ustedes quieren convertir una fecha y hora específica a esto, hay una función que se llama hay una función que se llama makeTime. Porque usted esté mal la vaina. MakeTime recibe un struct. Si tienes más. Recibe un struct. Y ese struct es un struct que está definido en C, que tiene día, hora, mes, año, etc. Y entonces C simplemente agarra esto y le dice hazme esto, pero a la inversa. Cuando hace makeTime. De todas maneras, esto es el estándar de C cuando hicieron la versión ASCII.
De todas maneras, revisen el manual de Unix, que ya vamos a hablar de eso, para ver cómo está definido en su versión particular de Linux este struct. Entonces, usted tiene esa estructura inicial. Le dicen aquí, a su main, yo quiero un struct tm, que va a ser la hora del vuelo. Voy a ponerlo por ahí. Struct tm. Ahora bueno, ¿no? Y entonces, luego pueden decir, ahora bueno, punto, tm underscore hour, igual, vamos a decir que es a las 9 de la mañana. Hora vuelo, punto, tm underscore me, vamos a decir que es a las 9:20. Y así sucesivamente con todos los datos. Y luego aquí, cuando está creando su struct, me pasa la dirección de hora vuelo. Bien. Efectivamente tenemos ahora, tenemos un struct que tiene nuestro variable de 64 bits representando la hora del vuelo. Podemos convertirla de regreso usando, otra vez time.h. Hay dos funciones para convertir esto de vuelta en esto. ¿Se lee aquí? Una es gm time y la otra es local time. Entonces tengo esto aquí guardado de forma eficiente, lo puedo convertir también de forma relativamente eficiente. Entonces ya les puedo decir cuándo es el vuelo a cada equipo.